Sí. Muy buenas noches, mis hermanos. Dios los bendiga grandemente. Ya se saludaron, ¿cierto? Acuérdense que siempre empezamos con el saludito antes de cualquier cosa. Es bien importante saludarnos, estar como hermanos, juntos en la armonía. Dale la mano a tu hermano. ¿Quiere que les cante como le canto a los niños? A ver si así se paran. Dale, no. Tampoco hasta allá, pues, porque para no hacerlos como dispersar mucho, pero sí, dele un abracito, la manito a su hermano. Dios lo bendiga. Qué bueno volverte a ver en este lugar. Qué bueno compartir como hermanos, juntos, como familia en Cristo. Amén. Bueno, vamos a disponernos, mis hermanos, a escuchar el mensaje de la palabra del Señor que Él trae a esta hora. Vamos a poner este tiempo en sus manos. Padre precioso, delante de ti estamos, Señor, una vez más, Dios mío. Gracias por este privilegio, por esta oportunidad que nos das de podernos reunir para escuchar tu palabra, para que esa palabra haga en nosotros el efecto por el cual tú la has enviado, que sea esa palabra viva y eficaz, que nos redarguya, que nos inquiete, que nos consuele, que traiga paz, que nos enseñe, Señor. Yo declaro en el nombre de Cristo Jesús que nosotros somos una tierra fértil donde tu palabra cae, esa semilla cae y da muy buen fruto, Dios mío. Es lo más importante, Padre, más que escucharla. Necesitamos, Señor, que nos ayudes y nos enseñes a obedecerla. Ese es el propósito, Dios mío. Es lo que tú anhelas, que nosotros, tus hijos, obedezcamos tu bendita palabra. Y yo declaro que aquí estamos, Señor, esos hijos que deseamos obedecerte, hacer tu voluntad. Te doy gracias, Señor, a ti toda la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. El título de este mensaje es necesario, debes tenerla. Es para ti ahora, pero es necesario tenerla, ¿cierto? Es necesario tenerla. ¿Tener qué? La unción. De eso hemos estado hablando toda esta semana. Debes tenerla. Es para ti ahora. Más adelantico les voy a explicar el título, o van a ir entendiendo por qué este título. Yo quiero empezar haciendo unas preguntas. De a uno solito me va respondiendo. Entonces voy a empezar con la primera. ¿Qué es la unción? Para ustedes, ¿qué es la unción? Hemos venido hablando todos estos días, los predicadores, acerca de la unción, ¿cierto? Y que Dios nos da la unción a través de su Santo Espíritu, que su Espíritu es ese poder que Dios manda para nosotros, para hacer muchas cosas en esta tierra. Pero para ustedes, ¿qué es la unción? ¿Cierto? Es una palabra que constantemente escuchamos. Pero yo quiero que con sus propias palabras alguien, uno solito, me diga qué es la unción para usted. Ninguno. La unción es el mover y obrar del Espíritu Santo dentro de nosotros y a través de nosotros. Les repito, es el mover y el obrar del Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros y a través de nosotros. Otra pregunta: ¿para qué sirve la unción? ¿Ustedes para qué creen que sirve la unción? ¿Para qué? Para hacer milagros, para sacar demonios, para salir a predicar el evangelio. Amén. Para cumplir un propósito divino. Para eso es la unción, para esto sirve la unción, para cumplir un propósito divino. En Lucas 4, 18, 19, ya lo hemos escuchado, dice que el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto Jehová me ha ungido, ¿cierto? Para darle libertad a los cautivos, para devolverle la vista a los ciegos, para sacarle prisiones de oscuridad al que está cautivo, ¿cierto? En pocas palabras, lo que mi hermana María acaba de decir, ¿cierto? Para eso es la unción, para cumplir ese propósito divino. Sabemos que Jesús tenía un propósito, o el Padre
tenía un propósito con Jesús al enviarlo a la tierra, ¿cierto? Y el Espíritu de Dios estaba sobre él tenía la unción, y lo que acabamos de ver en el libro de Lucas, todo eso lo hizo Jesús. Y también nosotros debemos de hacerlo, porque sobre nosotros también está el Espíritu Santo de Dios. Entonces, no solo Jesús podía hacerlo, sabemos que cosas mayores, lo dijo el mismo Jesús, podemos hacer nosotros. Otra pregunta: ¿qué es ser un ungido de Dios? Cuando alguien dice, uy, no, es que esa persona es muy ungida, o es un ungido de Dios, ¿por qué? ¿O qué contiene esto? Empoderado. ¿Qué más? Que tiene una relación muy estrecha con el Espíritu Santo, que ha sido señalado o consagrado para el servicio de Dios, ¿cierto? Nosotros vemos que esto ocurrió con Saúl, con David, ¿cierto? Fueron consagrados para el servicio de Dios, para una tarea específica, ¿cierto? En el Antiguo Testamento nosotros vemos cómo se derramaba el aceite sobre alguien para mostrar que había sido escogido por Dios. Cuando Dios señalaba a alguien para que le sirviera, iba al profeta y lo ungía, o la persona a la que Dios enviara y lo ungía con aceite, ¿cierto? Entonces, de esa manera se mostraba que esa persona había sido apartada para una tarea específica. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos sido apartados por el Señor? Amén. Entonces, otra preguntita es: ¿cómo mantenemos la unción del Espíritu Santo después de haberla recibido? ¿Cómo creen ustedes que podemos mantener esa unción? En santidad. ¿Cómo más? En obediencia. En oración, muy bien. Tenemos que permanecer arraigados a la vid verdadera. No nos podemos soltar, ¿cierto? Después de haberla recibido, ahí tenemos que permanecer y tenemos que vaciarnos del orgullo y la autosuficiencia, cosa que no le ocurrió a Saúl. Saúl, después de ser ungido, como ya era el rey, él se creyó, como dice mi esposo, el chacho de la película. Él creyó que ya no necesitaba más de Dios, que él solito podía tomar decisiones, y podemos ver cómo terminó este hombre, ¿cierto? Él ya no tenía en cuenta a Dios porque él creía que él podía hacer todo a la manera de él, y no es así. Caso contrario con David, vemos que David consultaba a Dios cuando iba a salir a la guerra. Él primero le pedía a Dios: Señor, dígame qué hago, ¿cierto? Y era el rey, y había sido ungido, y había sido escogido por Dios desde muy niño. Dios lo había escogido, y él siempre tenía en cuenta a Dios. Saúl no lo hacía, y sabemos lo que pasó por el orgullo y por las malas decisiones que este hombre tomó. Entonces, ¿cómo mantenemos esa unción? A ver si se acuerdan. ¿Cómo mantenemos esa unción? ¿Arraigados a qué? A la vid verdadera. ¿Y de qué nos tenemos que vaciar? ¿Qué tenemos que sacar de nosotros? El orgullo y la autosuficiencia. Muchas personas, cuando Dios las unge para un llamado específico, un ministerio, creen que si ellos no están en ese ministerio, ya se acabó todo. No se acabó. Dios sigue estando ahí. Y como lo ha dicho muchas veces mi esposo, nosotros muy buenos si atendemos al llamado y si estamos ahí en el ministerio que Dios nos puso, pero si nos vamos, nosotros no somos indispensables. Si no queremos estar, Dios pone a otro. Lo mismo que ocurrió con Saúl y David. Saúl despreció esa unción, hizo lo incorrecto, y en lugar de Saúl Dios puso a David. Entonces Dios no se va. Dios hace lo que quiera, como quiera, con el que quiera de verdad. Entonces, estas cosas las tenemos que sacar de nuestras vidas para mantenernos en esa unción después de haberla recibido, y reconociendo nuestra total dependencia de Dios. Podemos ser los super líderes, los super pastores, los super profetas, lo que quieran imaginarse, pero si no dependemos totalmente de Dios, no hay nada. O sea, no somos nosotros. Por ahí hay una canción que dice: no a nosotros, sino a tu nombre sea dada la gloria. Todo es de mi
Cristo, por Él y para Él. Todo es por Él, porque a Él le plació. Entonces, mis hermanos, saquémonos de la cabecita del corazón que es que yo soy indispensable, si yo no estoy ahí, esto se cae. O que esta iglesia, pues no hablando solamente pues de este lugar, donde quiera que esté, no, es que este lugar no se cae o se mantiene firme, es por mis oraciones, es porque yo estoy ahí, porque no soy yo, es el Espíritu Santo a través de nosotros. Segunda de Timoteo 1:6 dice: por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te puse las manos. De aquí sale otra pregunta: ¿y cómo se aviva el fuego del don del Espíritu Santo? ¿Cómo creen ustedes? Dígale a la persona que tiene a su lado: recargue. Dígale otra vez, y si tiene que sacudirlo, dígale: recargue. Recargue. Así como los celulares o estos aparatos necesitan esa energía para poder funcionar, si no están recargados no van a funcionar, ¿cierto? Si nosotros no estamos recargados o recargándonos constantemente de la presencia del Espíritu Santo en nosotros, no funcionamos, ¿cierto? No vamos a funcionar. Entonces, recargue. Y me digo a mí misma: recargue también. ¿Cómo recargamos? Arrodillados ante el Señor, pidiéndole que nos llene de nuevo todos los días, porque la carga se va acabando, se va disminuyendo, ¿cierto? Entonces, todos los días, porque no sabemos cuando abrimos los ojitos, todos los días qué se nos va a presentar en el transcurso del día, ¿cierto? ¿En qué nos va a usar Dios en ese día? ¿A dónde nos va a llamar? ¿De dónde nos van a llamar para que vamos a ayudar? ¿Cierto? Entonces, si no estamos bien recargados, no tenemos nada para darle a los otros, ¿cierto? Tenemos que recargarnos todos los días. Entonces, arrodillados ante la presencia del Señor, pidiéndole que nos llene de nuevo, examinando nuestras vidas constantemente, arrepintiéndonos. Cuando hablo de arrepentirnos, es abandonar totalmente ese pecado. Si es que hemos estado cometiendo algún pecado, algo que sabemos que a Dios no le agrada, entonces es necesario arrepentirnos, dejar eso de una vez y por todas, entregándole el gobierno total de nuestras vidas al Señor, en intimidad con Él y en adoración. En Éxodo 34:2-3 dice: prepárate para subir al monte Sinaí mañana temprano y presentarte delante de mí en la cima del monte. Nadie puede acompañarte, de hecho no debe haber nadie en la montaña. Tampoco permitas que los rebaños ni las manadas pasten cerca del monte. O sea que Dios quería estar en intimidad con Moisés, ¿cierto? Él quería que fueran íntimos, que lo que Dios iba a hablar con él, lo que le iba a decir, lo que Moisés le iba a decir a Dios, no lo podía escuchar nadie más, era algo de ellos dos. Entonces, en intimidad con el Señor también, de esa manera es que nos recargamos. Ahora les hago otra pregunta: ¿qué provoca la unción? La unción provoca que las personas sean sanadas, sean liberadas, sean consoladas, que podamos instruirlas, que las personas sean convencidas por el poder del Espíritu Santo, rescatadas de las garras del enemigo, que las cadenas se rompan, que los yugos se pudran, infinidad de cosas que ya sabemos y que ustedes ahorita mencionaron. Eso es lo que provoca la unción, ¿cierto? La unción provoca en nosotros, los siervos de Dios, que podamos ejercer nuestro ministerio como Dios lo hizo, como Jesús lo hizo. ¿Y cómo lo hizo Jesús? Jesús a la mitad del camino tiró la toalla y yo no sigo más ahí. Y a mí qué me importa, ¿cierto? Y me voy, Padre, y yo no voy a hacer más nada porque Pedro tal cosa, porque Juan tal cosa, porque Judas tal cosa. Él siguió hasta el final, hasta la meta. Entonces la unción en nuestras vidas hace eso, que
que cumplamos esos ministerios, que cumplamos esa asignación que el Señor nos hizo, por el cual hemos sido llamados, por el cual hemos sido ungidos, que la cumplamos hasta el final, sin importar lo que haya a nuestro alrededor. Nos tenemos que concentrar en la meta, allá donde el Señor quiere que lleguemos, ¿cierto? La palabra en Apocalipsis es muy clarita, a todas las iglesias le dice lo mismo al final: el que persevere hasta el final, ese será salvo. A todos nos está diciendo, el que persevere hasta el final. Entonces tenemos que concentrarnos en eso, perseverar, perseverar y perseverar hasta el final. En este caso yo les estoy diciendo, cuando lo aceptamos verdaderamente, cuando somos conscientes de qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que le estamos diciendo a Jesús. Entra a mi corazón, toma el gobierno de mi vida, te acepto como el Señor, como el dueño de mi vida, y si Él es el dueño de mi vida, Él es el que tiene que gobernar mi vida. Cuando le decimos todas estas cosas a Él de corazón, ahí es cuando empieza esa unción del leproso. Que en el Levítico 14, cuando estén en sus casas, pueden leerlo todo el capítulo. Levítico 14, allí podemos ver cómo los leprosos eran traídos fuera del campamento. Cuando ellos estaban fuera del campamento, el sacerdote salía, hacía un sacrificio, les untaba la sangre al leproso, la sangre del sacrificio, luego lo entraba al campamento, volvía y le untaba la sangre y luego el aceite. De esa manera el leproso era purificado, o hacían como la expiación de los pecados de esta persona delante de Dios. En Levítico 14 lo pueden leer para que se empapen más del tema, porque pues como es todo el capítulo, es muy largo. Saben, mis hermanos, ustedes que la lepra es igual a pecado, ¿cierto? Allá pues físicamente la lepra a estas personas se les caía la piel, bueno, era una muerte lenta, un sufrimiento terrible para esas personas eran alejadas, habían lugares apartados para ellos, eran alejados de la familia, alejados de sus amigos, de todo el mundo, eran un lugar solo para ellos porque podían contagiar a los demás de esta enfermedad, ¿cierto? Muchas veces cuando nosotros no conocíamos al Señor y estábamos en pecado, o sea, llenos de lepra, también, ¿cuántos aquí llegaron o llegamos a contaminar a alguien de esa lepra, ¿cierto? Que vení, tomate uno, vení, proba un poquito, ¿cierto? Y fuimos contaminando a los otros de esa lepra. En este caso, lepra espiritual que simboliza el pecado, ¿cierto? Entonces, podemos ver que la unción del leproso, mis hermanos, es esa primera unción que una persona recibe cuando, vuelvo y repito, acepta al Señor Jesús verdaderamente en su corazón. En el Antiguo Testamento era aplicada la sangre del sacrificio del animal que sacrificaban, y sabemos que en el Nuevo Testamento, o ahora, es Jesucristo, la sangre de Cristo y su gracia la que nos limpia, la que nos purifica. El Espíritu Santo es el que nos convence de justicia, juicio y pecado. El que nos convence, nosotros no convencemos a nadie, es el Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces, así como al leproso le untaban la sangre y luego el aceite, vemos que es la sangre de Jesucristo y el aceite tipifica al Espíritu Santo. ¡Aleluya! Nosotros, cuando hemos sido limpiados por la sangre del Cordero, no necesariamente tiene que venir alguien a echarnos aceite. Si de verdad le abrimos la puerta de nuestro corazón a Jesús, inmediatamente el Espíritu Santo entra a morar en nosotros. Entonces, mis hermanos, vemos que ese aceite tipifica el Espíritu Santo y tipifica la influencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Cuántos de los que estamos acá, cuando empezamos a caminar verdaderamente con Jesús, si éramos mentirosos, cuando ya Él se nos presentaba o se nos presenta la oportunidad de decir mentira, nos sentimos como que no, yo ya no puedo hacer eso, ¿cierto? Porque el Espíritu Santo es esa vocecita que está allí adentro y te está recordando, no diga mentiras. Anteriormente decíamos mentiras
¿Y qué importa, cierto? Eso nos daba igual. O si éramos vulgares, eso decíamos de la más grande hasta la más chiquita, ¿y qué importa? Porque pues como el Espíritu Santo no estaba en nosotros, pero ahora que hemos recibido a Jesús y que el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, se supone, creo yo, que ya no decimos esas palabras feas, ¿cierto que no? Está bien que a veces nos enojamos y lo que sea, pero yo sé que ya no somos iguales que antes. Yo sé que todos ustedes y yo no somos los mismos de antes. El Espíritu Santo sí ha trabajado en nosotros, obviamente a la medida que nosotros se lo permitamos. Bueno, infinidad de cosas y de pecados que nosotros cometíamos anteriormente, ahora como la influencia del Espíritu Santo de Dios y su unción está en nosotros, ya muchas cosas ya no las hacemos, las dejamos de hacer. Y vuelvo y repito, el Espíritu Santo está ahí constantemente diciéndole, no lo haga, o hágalo, ¿cierto? Él es el que siempre nos está ahí guiando. Entonces, mis hermanos, cada cristiano que ha nacido de nuevo, vuelvo y repito, no por simplemente hacer una oración, sino que ha nacido de nuevo, ha experimentado la unción del leproso. ¿Cuántos acá de corazón creemos que hemos recibido esa primera unción? Amén, todos, ¿cierto? Es como lo habla el libro de Ezequiel 47, que habla de los niveles de unción, por decirlo de esa manera. Es como que ya nos metimos y la tenemos hasta los tobillos. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Todos estamos acá con el agua en los tobillos, por ahora, ¿cierto? Entonces, mis hermanos, algo que yo quiero resaltar en este momento es que a los leprosos, cuando le aplicaban la sangre, no se la aplicaban en la cabeza o no, a ellos se la aplicaban detrás de la oreja derecha, en el índice de la mano derecha y del pie, en el pulgar del pie derecho y de la mano derecha. ¿Por qué quiero resaltar esto? Cuando nosotros éramos leprosos que no conocíamos al Señor, en la oreja, ¿qué tipifica? Que no podíamos escuchar, ¿cierto? O que por más que escucháramos que nos hablaran, y mejor dicho, por la radio, por todas partes, el Señor mandaba y como estábamos llenos de lepra, no escuchábamos, no queríamos escuchar, ¿cierto? Cuando decidimos recibir a Jesús de verdad y entró el Espíritu Santo, Él le quitó ese tapón que tenían nuestros oídos. Entonces, como ya todos aquí dijimos que tenemos la unción hasta los tobillos, entonces se supone que los oídos de nosotros ya están abiertos, ¿cierto? El pulgar del pie derecho, no podíamos caminar bien. ¿Cómo íbamos a caminar bien si estábamos ciegos, si estábamos leprosos? No podíamos caminar bien, no seguíamos a Jesús. Y la mano derecha, que se le aplicaba la sangre también, no podíamos servir. Si nosotros no podíamos escuchar, no podíamos caminar con Jesús, mucho menos le íbamos a poder servir, ¿cierto? Entonces, como acá todos, vuelvo y repito, dijimos que tenemos la unción hasta los tobillos, que ya recibimos esa primera unción del leproso, ya podemos escuchar, ya podemos caminar con Jesús y ya podemos servirle. Entonces ninguno de los que hay aquí, me incluyo yo, ninguno tenemos excusa para decir que es que no escuchamos la voz de Dios. Y cuando hablo de escuchar la voz de Dios, no es como muchos que dicen, Dios me dijo, cualquier cosa que le venga a la cabeza es que Dios me dijo. No es así. ¿Cómo nos habla Dios? A través de su palabra, a través de sus siervos. Él nos manda quien nos aconseje, quien nos hable, ¿cierto? Es a través de su palabra que nosotros lo podemos escuchar. Entonces nosotros no podemos decir, no tenemos excusa en decir, es que yo sigo cometiendo X o Y pecado porque es que yo no sabía. No, sí sabemos, porque ya escuchamos la palabra, ¿cierto? Nuestros oídos han sido abiertos. Es que yo no puedo seguir a Jesús, no puedo caminar con Jesús porque es que no me nace, no. Acá todos dijimos, tenemos esa primera unción, o sea que todos los que estamos acá no tenemos excusa para no caminar con Jesús. Y tampoco tenemos excusa para no servirle. La sangre del Cordero, la sangre de Jesús ya fue aplicada en nuestras vidas. O sea, ahorita cantábamos, donde el Espíritu de Dios está, hay libertad. Si recibimos esa primera unción es porque el Espíritu de Dios ya está en nosotros. Entonces, si somos libres,
somos libres para servir, para caminar con Él y para escucharlo, ¿cierto? Cantábamos que libre soy, libre soy. Muchas veces lo cantamos de dientes para afuera, pero en realidad no somos libres. Muchas veces las cadenas siguen ahí. ¿Por qué? Porque es que no le hemos entregado el gobierno total de nuestra vida a Jesús. Entonces las cadenas no se han roto del todo porque no hemos querido, no porque Jesús no quiera, no porque el Padre no quiera. Si Él nos está dando todo así en bandejita de plata, como se dice, para que seamos libres, para que le sirvamos, caminemos con Él, que vivamos una vida con Él, que es la mejor que podamos escoger, entonces depende de cada uno de nosotros. Entonces, mis hermanos, como esos leprosos, nosotros hemos sido purificados por la sangre del Cordero. Vuelvo y le repito, no tenemos excusa, porque la unción del Espíritu Santo ya nos hizo libres. Amén. ¿Cuántas personas libres hay en este lugar? Y les quiero ver la mano levantada. ¿Cuántos consideran de verdad que son libres? Amén. Entonces, mis hermanos, vuelvo y les repito, si somos libres, escuchamos, caminamos diferente con Jesús y servimos. No hay excusa. Esa es la primera opción, la del leproso. Vuelvo y repito, todos ya la recibimos porque lo aceptamos en nuestro corazón. Y como lo decíamos ahorita, un cristiano nacido de nuevo, ¿cierto? Ahí dice, a un cristiano nacido de nuevo, ese es el que ha recibido esta primera unción. Ahora vamos a ver otra unción, que es la unción del sacerdote. Aleluya. Caminamos, oímos y servimos. La unción del sacerdote, que tiene que ver con el servicio. Acá nos vamos a detener un ratico, ¿listo? En los capítulos 29 y 30 de Éxodo y el capítulo 8 de Levítico aprendemos acerca de la consagración de Aarón y sus hijos para el sacerdocio. En sus casas, si quieren, lo pueden leer, capítulo 29 y 30 de Éxodo y el capítulo 8 de Levítico. Ahí está todo pues lo que se hacía para consagrar a los sacerdotes en ese tiempo, en este caso Aarón y sus hijos, porque Dios los escogió, los apartó, los santificó para que fueran sus sacerdotes. Él quiso escoger a Aarón, como nos quiso escoger a cada uno de nosotros, ¿cierto? Entonces ellos fueron apartados y santificados para ese ministerio. Se sacrificó un cordero sin mancha, por medio del cual ellos recibieron el perdón de sus pecados. Hubo un lavamiento con agua, y esto, mis hermanos, hace referencia al bautismo con agua, o sea, arrepentimiento, el verdadero arrepentimiento. Cuando a ellos los consagraron, hicieron el sacrificio, luego los llevaron a que se lavaran con agua. Mis hermanos, yo no entiendo cómo hay personas que dicen, yo quiero seguir a Jesús, dicen muchas cosas acerca de Jesús, que les encanta escuchar su palabra, les encanta adorarlo y lo quiero seguir, lo quiero servir, pero cuando se les habla del bautismo, frenan en seco. Es como, yo lo asemejo con eso, es como una pareja que vive juntos. O novios, ¿cierto? Vivan juntos o no vivan juntos. Cuando se les habla de matrimonio, que le dicen todo el tiempo a la mujer o viceversa, que yo te amo, yo quiero estar con usted es la mujer de mi vida, el hombre de mi vida, pero cuando le hablan de matrimonio se hacen los bobitos, me disculpan la expresión, ¿cierto? Frenan en seco y no quieren comprometerse con esa persona. El bautismo es lo mismo, dicen cosas muy bonitas de Dios, lo adoran, bueno, pero cuando se les habla de ese bautismo, que es el verdadero arrepentimiento, que es cuando yo le digo al Señor y simbólicamente nos sumergimos, simbólicamente se está tipificando que es que allí quedaron nuestros pecados y que salió una nueva criatura, es como que nos casáramos con Él, ¿cierto? Porque cuando uno se casa con esa persona que uno ama tanto, uno sabe que con esa persona voy a estar toda mi vida. Con Jesús es lo mismo. Cuando me sumerjo en el agua y salgo, Jesús, yo quiero estar con usted toda mi vida. Mis pecados quedaron atrás. Esa vida pasada que me hizo tanto daño, que me hizo sufrir,
que mejor dicho le hice daño a todo mundo y eso que me dolió tanto en el pasado, allá quedó y ya soy una nueva criatura. Porque, o sea, lo que yo digo que no entiendo es porque las personas no quieren tomar esa decisión de vivir bueno, no, porque con eso vivimos muy bueno, ¿cierto? Es fácil de entender, si se ha un grado de seguir pecando. Entonces, a eso voy. Si una pareja que todo el tiempo está diciendo que sí, que yo te amo y no sé qué, llevan 10 años juntos y todavía está pensando si se casa o no, todavía no sabe si esa es la persona con la que quiere estar toda la vida, que no la quiere o no lo quiere, ¿cierto? Sencillamente no quiere dar ese paso, no es usted con la que quiere estar o no es usted con el que quiere estar. Con Jesús es lo mismo, no es que yo quiero coquetear con el mundo, yo quiero seguir coqueteando con el mundo, entonces por eso no me comprometo. Mire qué tan tremendo lo que aquí dice con los sacerdotes. Ellos se lavaban en agua. Nosotros tenemos que recibir ese sacrificio, ese bautismo en agua. No es si nos provoca, si nos da la gana, si nos parece. Tenemos que hacerlo si queremos de verdad estar con nuestro amado toda la vida. Pues si Jesús lo hizo, dándonos ejemplo, Él que no tenía pecado, ¿cuánto más nosotros? Yo creo, como lo dice mi esposo, es que todavía quieren seguir en el mismo pecado. Todavía no, porque es que uno no ha escuchado personas que dicen, uy, no, yo no me bautizo porque es mucho compromiso. No quiere. Jesús les está dando ahí la salvación, téngala, y les está diciendo, ay, no la quiero. Simplemente es eso. No quieren salvarse, así de sencillo. Entonces vemos que estos sacerdotes fueron apartados para el Señor, fueron limpiados con la sangre, con el agua, ¿cierto? Fueron lavados y se les puso vestiduras sacerdotales y fueron ungidos con aceite. ¿Cuántos de los que habemos acá tenemos esas vestiduras que el Señor nos puso cuando dejamos el mundo, cuando lo abandonamos de una vez y por todas? Él nos vistió de esas vestiduras, ¿cierto? Todos aquí fuimos vestidos con esas vestiduras. Entonces, mis hermanos, estos sacerdotes recibieron esa pureza, esa limpieza. A nosotros Dios nos limpió con la sangre de su Hijo, con la presencia de su Santo Espíritu. Hemos sido limpiados, mis hermanos, y si hemos sido limpiados y el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, entonces tenemos poder. Dígale a la persona que tiene a su lado, eres poderoso o poderosa. Amén. Tenemos autoridad, ¿cierto? Tenemos poder, tenemos autoridad. Nosotros fuimos llamados, mis hermanos, para ejercer diferentes ministerios. Por un momento, tóquese en su cara, sus ojos, la nariz, la boca, las orejas. Mírense sus manos, sus pies, mírense su cuerpo. Cierto que cada partecita que tenemos es bien importante. Gloria a Dios. Pero todas sirven para lo mismo. No. Todas son diferentes. Aún el dedito, que lo hemos hablado, el pequeñito del pie, quien dijera, pues para qué ese dedito, ¿cierto? Y como hasta torcidito, yo creo que todos lo tenemos torcido. ¿Cierto? Esto es como todo volteadito ahí. Pero ese dedito es el del equilibrio, ¿cierto? O sea que si no tenemos ese dedo, nos vamos al piso o no vamos a caminar como debe de ser, ¿cierto? Es muy importante, sí, tiene que ver con el equilibrio. Entonces, aquí ninguno de nosotros es pequeño o menos importante. Todos somos valiosos, importantes. Mis hermanos, y tenemos que creerlo, porque muchas veces se les ha dicho, no es la primera vez que les hemos dicho, mis hermanos, que somos importantes, que somos valiosos para el Señor, que Él nos ha escogido, que Él nos ha ungido para ejercer ministerio, ¿cierto? Todos no fuimos llamados para lo mismo. Dice la palabra que el Espíritu Santo reparte conforme Él quiere, ¿cierto? Él a uno nos ve una capacidad, a otro nos ve otra, ¿cierto? Y sobre eso me imagino yo, no sé qué tendrá en cuenta para decir César es evangelista, Alejandra es salmista, Arturo también es evangelista, Gloria es maestra, ¿cierto? Él mira y nos da según la capacidad, según lo que Él quiera darnos, ¿cierto? Pero todos, aquí ninguno se escapa.
escapas, que aquí ninguno puede decir yo no puedo servir, todos podemos servir. Es como un sancocho. ¿A quién le gusta el sancocho? A mi mamá le encanta el sancocho. ¿Qué contiene un sancocho? ¿Con qué hacemos un sancocho? Yuca, papa, plátano, mazorca, la carne, los aliñitos, porque si le echamos todo eso al sancocho y no le echamos los aliñitos, que el ajito, que la cebollita y todas estas cosas, queda insípido. Contiene muchos ingredientes. Entonces, camino a la libertad, somos ese sancocho celestial que Dios puso en este lugar. ¡Alábenlo que vive! Sí. Decimos que la carne. Ay, no me duele la tristeza, deliciosa. Muy bonita, pero sufrí. La tristeza, yo ya tengo amor. Las tristezas, las alitas, bueno, el sancocho trifásico. Porque por allá está saboreando ya. Pero si le echamos solo la carnita, ¿queda bueno? No, necesita la yuca, necesita la papa, la mazorca, el plátano, bueno, con lo que lo hagamos, ¿eh? A un guineíto que le da como el espesor, es muy necesario para que el caldito quede. Es muy importante el guineo para... ¿Ah? ¿Qué? Ay, guineo, ya quedó así el guineo. Entonces, mis hermanos, es eso. Dios quiere que todos participemos de ese sancocho para que quede rico, para que quede bueno, para que los que necesiten ser alimentados afuera de ese sancocho se saboreen y quieran volver a comer de lo que ese sancocho les está dando. Amén. Mis hermanos, el servicio, vamos a tomar el ejemplo de Jesús. En Lucas 22:27 dice: ¿quién es más importante, el que se sienta a la mesa o el que la sirve? El que se sienta a la mesa, por supuesto, pero en este caso no, pues yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Entonces Jesús está diciendo, a los ojos del mundo, o aquí a nivel, nosotros hablemoslo acá, podrían ustedes decir, no, es que el más importante de la congregación es el pastor. O el más importante es César, que es el que está encargado del ministerio de la alabanza. O Andrés y Gloria, que son los encargados del ministerio de los niños. No. Vemos que Jesús, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el dueño, Él le dijo a los discípulos, en este caso no es así. O sea, a los ojos de la gente, decían, el más importante es el que se sienta a la mesa y el menos importante el que sirve. Y Jesús le dijo, en este caso no es así. Yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Entonces Él que nos está diciendo, entre más sirvamos, entre más dones, talentos tengamos, entre más el Señor nos encargue a nosotros, más sencillos, más humildes tenemos que ser, así como Él. ¿Qué necesidad tenía Él de ir a lavarle los pies a los discípulos? Yo me imagino en esa época, mejor dicho, En esta le toca lavar los escopeteros. callos, juanetes, de todo, y Jesús lavó los pies, ¿cierto? Humildad, ¿cierto? Él ahí estaba enseñando la humildad, estaba enseñando el servicio. Entonces Él dice, pues si yo lo hice, háganlo ustedes también. Mis hermanos, y es triste ver, porque uno ha conocido congregaciones que los líderes, los pastores, mejor dicho, ellos por poquito y están en el aire. Mejor dicho, no, es que tremendo. Entonces nosotros tenemos que seguir ese ejemplo de Jesús. Mis hermanos, nosotros necesitamos la unción del Espíritu Santo para cualquier tarea que nos sea encomendada para el crecimiento de la obra del Señor. La unción es una necesidad, no es si nos provoca, la necesitamos, ¿cierto? Es una necesidad para cumplir eficazmente nuestro llamado y asignación. No es que simplemente alguien oró por mí, me ungieron y me dijeron que yo iba a ser pastor, que yo iba a ser maestro, que yo iba a ser evangelista y ya, ahí me quedé. Me lo dijeron y ya. No, es necesario tener la unción, es necesario buscar tener esa unción constantemente, ¿cierto?
Para cumplir ese llamado, esa asignación, es necesario esa unción, mis hermanos. Cada miembro del cuerpo de Cristo debe tener un ministerio, una función. Por eso ahorita les decía, ninguno tiene excusa, nadie tiene excusa. Por lo menos una función. Entonces, por lo tanto, debemos de tener al Espíritu Santo, su unción, su poder en nosotros para poder ejercer ese ministerio. Porque sin la unción, mis hermanos, logramos muy poco o nada. Podemos ver lo que predicaba el martes mi hermana Gloria, que hablaba sobre aquellos hombres que quisieron expulsar demonios en nombre de Jesús, el que predicaba Pablo, que esos demonios los aporrearon y los mandaron desnudos. Si nos ponemos a ver, esos hombres no tenían malas intenciones. Como ellos veían que los apóstoles, los discípulos hacían eso, ellos querían hacer lo mismo. Me imagino que vieron a ese pobre endemoniado atormentado y ellos que dijeron, no, venga, ayudemos, hagamos lo mismo. Puede que esos hombres no tenían malas intenciones, y puede que nosotros no tengamos malas intenciones y queramos ayudar a todo el mundo, pero si el Espíritu Santo de Dios, su unción, no está en nosotros, no logramos nada, o logramos muy poco, o definitivamente no logramos nada, o que no vaya a ser que nos pase lo mismo que a estos hombres, que el enemigo nos avergüence, nos aporree, nos maltrate, bueno, qué sé yo, infinidad de cosas, porque como Dios nos conoce, el enemigo también nos conoce, ¿cierto? Hechos 6:3 dice, vamos a mirar qué tan importante es la unción y la necesitamos para todo, ¿cierto? 6:3, Hechos 6:3 dice, elijan con cuidado, por eso mis hermanos, nosotros los encargados en la congregación de darle permiso a alguien para que sirva, debemos de elegir con mucho cuidado, con mucho discernimiento. Aquí dice, a 7 hombres para que se encarguen de este trabajo. ¿Cómo así que este trabajo? En el contexto de este texto que estamos leyendo, resulta que necesitaban servir las mesas, y diariamente a las viudas les daban un dinero para que ellas suplieran sus necesidades. Entonces hubo ahí como un inconveniente y los discípulos dijeron, bueno, nosotros no nos podemos encargar de eso, elijan ustedes con cuidado a 7 hombres para que se encarguen de este trabajo. Tienen que ser personas en las que todos ustedes confíen. Entonces, cuando servimos al Señor en este lugar, debemos ser personas confiables, ¿cierto? Personas en las que todos ustedes confíen, que hagan lo bueno y sean muy sabios y que tengan el poder del Espíritu Santo, o sea, la unción. Muchos podrán decir, pero para servir unas mesas, para entregarle a una viuda un dinero para que compre sus cosas, pues ¿para qué unción necesitan ahí? Y si necesitaban la unción. Si ellos acá lo mandaron de esa manera, entonces es porque las personas que sirven, en este caso lo vamos a poner los que organizan acá la iglesia, el ministerio de logística, para limpiar las sillas, para limpiar el baño, para limpiar los utensilios, necesitan ser personas así. Personas confiables, que hagan lo bueno, que sean sabios y que estén llenos del poder del Espíritu Santo. Cualquier natural puede decir, pues eso es una bobada. Para organizar una silla, lavar unos pocillos, no. Si Dios lo demanda de esa manera es porque tiene que ser así. En el Antiguo Testamento vemos que los utensilios del lugar santo, el lugar santísimo donde se hacía todo esto para Dios, el altar, eran cosas bien consagradas a Dios y de mucho cuidado. Todo lo que hay en este lugar está consagrado al Señor y es de mucho cuidado. No es de nosotros, no es simplemente una silla para que alguien se siente, no. Si usted es una persona que está en logística y está bien ungido, míos, hasta la silla cuando la limpie queda llena de unción y el que se siente se convierte. Sí, suena charro, pero es así. Mire que cuando Eliseo se murió, que tiraron un muerto a la tumba de él y se paró el muerto, y ella estaba muerto, o sea, Eliseo estaba muerto y el otro muerto que le cayó encima. Aún después de muerto, la unción seguía en ese hombre. Cayó a los pies de Eliseo, en la tumba de Eliseo, y se paró el muerto.
mejor dicho. Entonces lo que yo digo de la silla puede ocurrir, claro, el Señor no se le da nada que limpiando la silla, se convirtieron todos los que vinieron ese día, amén, ¿cierto? Porque esa persona está llena de unción. Entonces es bien importante, mis hermanos, tener cuidado de cómo estamos viviendo, para que no seamos un estorbo, que Dios quiera llenarnos de unción y nosotros mismos estemos sirviendo de estorbo y no la recibamos de la manera que Él quiere que la recibamos. Mis hermanos, esto hablando del servicio acá como logística, los que hemos sido llamados a profetizar, estos también que tenemos que tener demasiada unción del Espíritu Santo. Mis hermanos, en Ezequiel 13, allí habla el Señor a los falsos profetas. Hay personas que se autoproclaman profetas y empiezan a inventar, me disculpan lo que voy a decir, un poco de chismes acerca de Dios. O sea, empiezan a decir, Dios me dijo tal cosa, hermanita, Dios me dijo tal, y son mentiras, son cosas inventadas por ellos. Entonces una persona, un profeta, está realmente ungido, no hace eso, no tiene que inventar, simplemente escucha la voz de Dios y va y hace lo que Él lo manda a hacer, como lo hacía Samuel. Él escuchaba la voz de Dios y hacía lo que Dios lo mandaba a hacer, no lo que a él le provocaba, lo que él se imaginaba, o que yo soñé tal cosa, o que yo vi tal cosa, en emociones, ¿cierto? Entonces necesitamos unción para ser esos verdaderos profetas. Es tremendo, y una parte de Ezequiel 13 también, si quieren lo leen en sus casas, todo el capítulo dice, me dan asco. Qué tristeza que Dios diga de un profeta eso. Falsos profetas que ponen en mi boca cosas que yo no he dicho, o sea, están armando chismes. Me dan asco. Dijo Jehová, no han ni siquiera venido al secreto. Ajá, ni siquiera me han venido a preguntar y se van a decir que yo les dije o que yo les mostré. Dicen, me dan asco, qué triste. Entonces necesitamos la unción para profetizar, para enseñar. Segunda de Pedro 2, del 1 al 4, habla de los maestros que enseñan herejía, ¿cierto? Que enseñan cosas a su manera, lo que a ellos les provoca, o tergiversan la palabra, o le ponen moño. O sea, no enseñan la verdad, sino lo que a ellos les provoca. Entonces, para no ser como esos maestros o falsos maestros, necesitamos la unción para poder entender la palabra y enseñarla tal cual es. Lo mismo pasa con nosotros los maestros de niños. El ministerio de los niños, la gente por lo general lo tiene por allá muy en poco y creen que es cualquier cosa, no saben lo que se está formando ahí, no saben lo que Dios está haciendo en esos niños. Y me ha tocado ver que los papás meten los niños al salón como para deshacerse de ellos. Yo creo que en ningún momento ni les preguntan qué les enseñaron hoy, qué aprendieron, o un versículo. Ay, dígame qué versículo. Y ellos son unas esponjitas, y usted en el salón les preguntamos y ellos responden y son muy curiosos y preguntan muchas cosas. Entonces ellos sí aprenden. Nosotros como maestros nos tenemos que preparar y tenemos que tener la unción. Si no tenemos esa unción, le vamos a enredar la cabecita a los hijos de ustedes, y yo creo que ni cuenta se han dado, ¿cierto? Les podemos enseñar cualquier cosa, lo que a nosotros nos provoca. Y ustedes tienen papás, aprovecho para decirles, estén muy pendientes de lo que nosotros les enseñamos a sus hijos, ¿cierto? No sabe lo que les dicen acá. Ajá. Y acá se van y allí a la esquina y Ya se le aquí va. hablaron acá. Amén. Entonces es necesario para enseñar, sea la palabra de Dios a los adultos o a los niños. Es necesaria la unción para ministrar la presencia de Dios en este lugar, los que Dios nos da la oportunidad de pertenecer al ministerio de la alabanza. Es un gran privilegio y tenemos que estar muy ungidos para hacerlo. No es cualquier cosa, no es simplemente, mi hermana Alejandra ahorita lo decía, no es simplemente cantar, es adorarlo en espíritu y en verdad, ¿cierto? Y que la presencia de Dios descienda a este lugar, no que el Señor nos mire desde allá y ay no, que empezar a mandar a mi espíritu a ese lugar, no, más bien no vaya, no. Que el espíritu se goce y venga y se mueva, ¿cierto? Porque la unción está en este lugar. Mis hermanos, necesitamos la unción para cuidar el santuario, ¿cierto? Para cuidar este lugar. Los pastores están encargados de cuidar el rebaño, ¿cierto?
debemos de tener mucho discernimiento. O sea, la unción nos sirve para esto, para cuidar el rebaño, para tener ese discernimiento, para pesar los espíritus, no dejarnos engañar de cualquiera, porque aquí va a venir mucha gente de parte del enemigo y de parte de Dios también, porque el Señor los envía, o el enemigo. Entonces necesitamos ese discernimiento y con la unción lo vamos a tener. El de la unción no desecha a la gente del primer error que comete. Amén, así es, amén. El de la unción, para allá iba. El de la unción, el pastor ungido tiene amor, tiene pasión por las almas, le gusta ir a buscar a los perdidos. No se sienta en una oficina, como hemos visto también a lo largo de este caminar con el Señor, que iban y predicaban cada 8 días y se sentaban en la oficina a esperar que les tocara el turno de ellos y salga y predique y vuelva y meta hacia la oficina. Nada, hay que ir a buscarlos, ellos están allá afuera, hay que irlos a buscar. Ese es un verdadero pastor ungido, que tiene amor y pasión por las almas, que tiene paciencia, porque paciencia sí hay que tener mucho, ¿cierto, mis hermanos? Sabiduría, como la tenía Salomón. Vemos que Salomón pudo pedirle a Dios muchas cosas. ¿Y qué le pidió? Sabiduría. Señor, dame sabiduría para saber guiar este pueblo. Yo me imagino que Salomón vio todo el ganado y que diga, ¿yo qué voy a hacer con toda esta gente? Nosotros también. Dios mío, pero miran a Alejandra, pero miran a Paola. Alejandra tiene este inconveniente, Paola el otro. ¿Cómo le ayudamos a Jorge? Joana está pasando por esto. ¿Cómo le ayudamos a Consuelo? De verdad que antes mi esposo no tiene canas y yo sí tengo, yo me las pinto. Es en serio, o sea, porque aparte de ser pastores, somos esposos, somos papás de 3 hermosuras que están pequeños también, ¿cierto? O sea, son muchas cosas. Entonces necesitamos tener esa sabiduría, esa pasión. O sea, necesitamos la unción. O sea, de verdad, mi esposo y yo podemos tener muy buenas intenciones de ayudarlos a todos, de hacer muchas cosas por ustedes, pero si no estamos unidos, si no estamos metidos en la presencia del Señor, nada podemos hacer, ¿cierto? Una persona realmente ungida o un pastor realmente ungido sana, liberta, alimenta a sus ovejas. Anima. Les estoy diciendo, cuando digo alimenta, no solamente les hablo del alimento espiritual, también el alimento físico, porque nada nos ganamos con ir a orar por alguien que está pasando una necesidad y dejarlo allá sin nada, con las ollas boca abajo y sin comer. No, hay que ayudarlos de las dos formas, ¿cierto? Tampoco, para eso hay que tener el discernimiento, porque hay ovejitas que quieren que las mantengan toda la vida y tampoco. Hay ovejitas con churucas. Entonces no, alimenta, aconseja, ¿cierto? Si tenemos la unción del Espíritu Santo, vamos a aconsejar bien. No vamos a aconsejar a nuestra manera, sino como Dios manda. Da ejemplo, porque nada me gano yo con ir a aconsejar muy bonito, pero yo no hago lo que estoy diciendo a esa persona, ¿cierto? Mantiene el rebaño unido. A mí sí que me ha tocado ver a mi esposo muchas veces llamar, venga usted fulanito, venga usted, nos sentamos, hablamos qué es lo que pasa, porque están así como distanciados, que cómo les ayudamos. Muchas veces le ha tocado, ¿para qué? Para mantener el rebaño unido. Si fuéramos pastores que no estuviéramos ungidos, pues no nos importa, ay, que se vaya o que haga lo que quiera, no. Buscamos al máximo tratar de que el rebaño se mantenga unido, ¿cierto? Con humildad y mansedumbre. Amén. Un pastor ungido no puede ser el pechinflado, orgulloso, como decíamos ahorita, que levita por allá y nadie me toque, nadie me mire y no. Tiene que ser humilde y manso. Vamos a hablar ahora de la unción real, o sea, la unción del rey. Esta unción tiene que ver con gobierno y administración. Esta unción nos convierte en una tierra deseable, a donde otros vienen de lejos a traer su semilla. Recuerdo la palabra cuando Salomón, la reina de Saba, ¿cierto?, que hablaba muy bien del reino de Salomón, que porque todo el mundo vivía bien, todos estaban tranquilos, era un reino deseable, y esa reina era de lejos, y dijo, no, yo tengo que ir a ver si eso es verdad. Entonces que los demás de afuera escuchen que nosotros somos los ungidos del Señor, que somos una tierra deseable y quieran venir a esta tierra,
quieran venir a este territorio y decir, no, es que en ese territorio de San Martín, donde está Camino a la Libertad, es una tierra deseable, yo quiero vivir allá, yo quiero ir allá, donde antes les daba miedo venir, no, ya ahora no, se siente una paz, se siente algo bonito, ¿cierto? Que esto ocurra a causa de la unción que hay en Camino a la Libertad, y esto nos concierne a todos, ¿cierto? Entonces, mis hermanos, la persona que posee esta unción, porque son diferentes niveles, vemos que empezamos con la del leproso. Si queremos tener la del sacerdote, que todos la deberíamos de tener, porque es el servicio a Dios, y como nos decía ahorita, ninguno de nosotros tiene excusa para no servirle. Entonces ya vimos la unción del sacerdote, la unción de servicio. Esta es la unción real, unción de rey, unción de gobierno y administración. Entonces la persona que posee esta unción o está en este nivel de unción, como dice la canción, he probado y quiero más. Si ya probamos la unción, entonces anhelemos más y más y más, pues para que vayamos subiendo, ¿cierto? Dios no quiere que nos quedemos en el primer escalón o que nos metamos solo hasta los tobillos. Él quiere que suba, que naveguemos en esa unción, porque Él quiere entregarnos mucho. Él quiere a todos usarnos. Entonces, la persona que tiene esta unción o este nivel está habilitado para dar solución, para resolver problemas y cosas complejas, ¿cierto? Pero, antes de seguir, me quiero detener en algo que el Señor ponía en mi corazón. Primera de Timoteo 3:4-6 dice: además, debe gobernar bien a su propia familia y educar a sus hijos para que sean obedientes y respetuosos, porque si no puede gobernar bien a su propia familia, tampoco podrá gobernar a la iglesia de Dios. Ahí está el versículo 5, ya seguida les leo el 6. Mis hermanos, yo digo que aquí todos, o personalmente digo que es rico la unción del rey, la unción de gobierno, de saber administrar. Pero aquí el Señor nos está diciendo, si ustedes no gobiernan su casa, ¿cómo van a pretender gobernar o guiar todo este pueblo? Si no pueden con sus hijos, si sus hijos no les obedecen. Claro, nosotros sabemos que los hijos a veces se ponen rebelditos, pero nosotros, como somos los papás, tenemos la autoridad. Si tenemos la unción de Dios, Él nos da la sabiduría de saberlos guiar, de saberlos corregir, y no dejar que porque es rebelde, entonces no, dejemos lo que haga lo que quiera. No es dejemos que haga lo que quiera, o que se vista de cualquier manera, o que hable de cualquier manera, o que no. O sea, estamos los padres ahí para corregir. Entonces, si nosotros anhelamos una unción de gobierno, primeramente tenemos que ordenar la casa de nosotros. Si anhelamos esa unción, primeramente hay que ordenar la casa. Si vivo en garrotera con mi esposo todos los días, está bien, que claro, todos sabemos, y los que somos casados, hay momentos en los que yo no estoy de acuerdo con él en algo, o él no está de acuerdo conmigo en algo. Podemos tener desacuerdo, ¿cierto? Pero eso ya de uno vivir de garrotera en garrotera, y que no le hablo y pasa una semana o quién sabe cuántos días y ni lo alzo a ver, eso ya es otra cosa, ya hay algo raro. Entonces, mis hermanos, si queremos esta unción, Dios nos la quiere dar, pero entonces primeramente gobernemos bien nuestra casa. Familias que la esposa es la que manda, y les hablo a ustedes mujeres, yo también soy mujer, soy esposa, pero yo me debo sujetar a mi esposo. No quiere decir que él, porque es la cabeza, porque es el sacerdote del hogar, todo el tiempo me trate mal y tiene que ser lo que yo diga y punto. No, para eso estamos, para dialogar, para conversar, para tomar decisiones juntos, y si estamos bien ungidos vamos a tomar buenas decisiones juntos. Las mujeres, muchachas, aquí les hablo así con mucha confianza, debemos de sujetarnos a ellos siempre y cuando ellos estén sujetos a la palabra de Dios, porque también tenemos que mirar eso, ¿cierto? Si es un hombre sujeto a la palabra de Dios, entonces tiene autoridad y yo me voy a sujetar a él. Hay mujeres que mejor dicho, ellas son las que mandan, manejan el esposo con este dedito, cuide usted los niños, pueden ayudar también, pero uno ve casos que el esposo es el que cuida a los niños, el que hace la comida, el que trabaja, y la mujer no hace nada. Y uno ve casos que son así. Mis hermanos hombres, pongan las pilas, ustedes son los únicos que saben cómo viven en sus casas, tomen la autoridad
de sacerdotes de su casa. Y ustedes, mujeres, pídanle al Señor ayuda si es que de pronto se les dificulta mucho sujetarse, porque si de pronto en el mundo no se dejaban mandar de nadie, pues ahora es diferente, porque ya están casaditas con hombres de Dios y deben de sujetarse, ¿cierto? Entonces, mis hermanos, es todo esto: saber gobernar bien nuestra casa, nuestra vida primeramente, nuestra casa, para después ir a gobernar la casa del Señor. Dice el versículo 6: y no debe ser alguien con poco tiempo de haber creído en Cristo, pues puede volverse orgulloso y entonces recibirá el mismo castigo que Satanás. O sea, el Señor no le va a entregar esa unción de gobierno o de rey a alguien que se vuelva orgulloso, o a alguien que de antemano ya es un orgulloso, ¿cierto? Porque está diciendo, hay que poner mucho cuidado, porque entonces va a recibir el mismo castigo que Satanás. Entonces, para recibir esta unción, tenemos que ser personas humildes, sencillas, ¿cierto? No podemos ser orgullosos. Entonces, mis hermanos, la unción real es la unción de riqueza, abundancia y prosperidad. Aparte de que es la unción de gobierno, de autoridad, ¿cierto? Para gobernar también el pueblo de Dios, también el Señor a muchos de nosotros nos ha dado la capacidad de administrar. No a todos, a algunos. Pero si el Señor a ustedes les ha dicho que los va a prosperar, que los va a bendecir, sigan creyendo. Pero si usted de pronto en este momento es una persona que si tiene, coge cualquier dinero y se enloquece, va y gasta en lo que no tiene que gastar, deja por allá de último, primero el diezmo lo dejan por allá de último si acaso, es el primero. Después dejan el arriendo, los servicios que importan. Primero me voy a pasear, primero voy y me compro esa ropa que vi, o voy y malgasto la plata. Pues Dios no le va a dar dinero a esas personas que son malos administradores. Puede que Dios le haya prometido, pero si usted en este momento no está preparado, todavía no se la va a soltar. Primero se tiene que preparar. Necesitamos la unción para saber administrar, ¿cierto? Obviamente todos deseamos y necesitamos esa unción, porque mi mamá dice un dicho que es muy cierto, y ella dice, en esta tierra todo es Dios y plata, y si nos ponemos a ver, es así, primeramente Dios, pero el dinero lo necesitamos para todo, para poder comer, para podernos vestir, para poder sostener unos hijos, una casa, todo es con dinero, ¿cierto? Raíz de todos los males es el amor al dinero. Hasta allá no vamos a llegar nosotros, mis hermanos, porque tampoco es el amor al dinero, pero necesitamos la riqueza, necesitamos la abundancia, necesitamos esa prosperidad. Las personas que poseemos esta unción, lo voy a decir, poseemos, lo declaro en todos nosotros, somos personas que ni la crisis que esté pasando el mundo en este momento, nada de eso nos va a afectar a nosotros, ¿cierto? Nada de eso nos va a bloquear. Dice la palabra que tinieblas cubrirán la tierra, ¿cierto? Pero que sobre nosotros, o sea, está la luz del Señor. O sea, al mundo le puede pasar lo que sea, pero a nosotros eso no nos va a tocar, ¿cierto? Amén. Entonces, no nos puede bloquear esto, no nos puede impedir que nuestra tierra, que nuestro suelo sea fértil. Si somos esos verdaderos ungidos por el Señor, nuestra tierra siempre va a ser fértil, independientemente de lo que afuera esté pasando. Entonces, mis hermanos, nosotros podemos, en este caso voy a poner como ejemplo a José y a Daniel. Sabemos lo que pasó con ellos, ¿cierto? En Daniel 6:2 dice que fue escogido por el rey para administrar, supervisar y proteger los intereses del rey. Vimos cómo fue el inicio de Daniel, fueron llevados como esclavos, encerrados. Bueno, todos sabemos lo que tuvo que pasar Daniel, pero él se mantuvo fiel al Señor y mire cómo el Señor lo prosperó, le dio esa sabiduría. Él era un profeta, ¿cierto? El Señor le mostraba cosas y lo que él hablaba se cumplía, porque él era un verdadero profeta, no era de los falsos. En José, Génesis 41, capítulo 41, versículo del 40 al 49, dice que Faraón lo puso como administrador del reino. O sea que después del Faraón, el segundo al mando, por decirlo de esa manera, era José. Y vemos todo lo que le tocó pasar a este hombre.
todo el proceso que le tocó pasar, difícil, duro, pero a pesar de que Daniel y José pasaron por tantas pruebas, dificultades, la cárcel, ser engañados, su hermano entregó a José, mejor dicho, todo lo que pasó, estos hombres, por la palabra podemos ver que ellos siempre se mantuvieron fieles al Señor. Dice la palabra que Daniel oraba 3 veces al día, que José mantenía siempre buscando agradar al Señor, porque él fue tentado también y siempre se mantuvo fiel al Señor. Y miren el final de ellos cómo fue bonito. Entonces mis hermanos, no importa cómo haya sido nuestro inicio, y como ocurrió con estos 2 hombres, con nosotros también puede ocurrir. El Señor quiere entregarnos esa unción de gobierno, de administrar, de riquezas. Eso que usted acaba de leer, eso comprueba esa unción que es de gobierno. Comprueba y desmonta aquel evangelio de ruina que muchos han predicado, que hablan diciendo que los hijos de Dios no podemos vivir en la tierra. Si nosotros miramos, no solamente administraron, fueron hombres muy bendecidos en la tierra. Y estamos hablando de una prosperidad que es económica. Nosotros nos llamaron a hacerlos de menos en la tierra. Es que humildad no está en los tenis rotos, humildad no está en la ropa rota o sucia. Eso se llama ¿cómo? ¿Cómo se llama? Eso se llama cochinada, no tiene otro nombre. Sí, eso se llama desaseo. Yo puedo tener un jeansito, lo mantengo limpio, ¿cierto? Y algunos confundieron la humildad con eso, con el mugre. Pero pareciera que tampoco les gusta esta parte. Y esta parte también fue diseñada dentro de la asignación de Dios para usted y para mí. De verdad que soy de los que quiero esa unción. Pero esa la quiero. Y la quiero para todo camino a la libertad. Porque eso hay que desmontar. Es que nosotros no somos la pequeña ni la arruinada, hermano. Nosotros somos la congregación prosperada por Dios en la tierra. Amén. Amén. Amén, así es. Y si los del mundo pueden tener, con mayor razón nosotros los hijos de Dios, que somos los hijos del dueño. Él es el dueño de todo esto. Para Él es nada darnos todas esas cosas que soñamos y anhelamos. Amén. Miremos, mis hermanos, que José, por ejemplo, fue usado con la riqueza y la autoridad que Dios le dio para ayudar a otros. Mire que él ayudó a sus hermanos, a los de su pueblo, cuando hubo la escasez en aquel lugar donde vivían ellos pudieron ir a Egipto y allí fueron saciados, fueron ayudados. Pero mira, hasta dónde llega esa unción. Tiene tanto poder, que sabe a quiénes les ayudó, a todos los que le hicieron daño. Amén, tremendo. Ajá. Muy bien, un hombre no es que tremendo. Yo digo que ese nivel de unción es que de verdad estemos pero bien derechitos con el Señor, ¿cierto? Podemos ver, mis hermanos, que así José lo hizo de esa manera. Les había dicho ahorita que el que posee esa unción está habilitado para dar solución, resolver problemas y cosas complejas, ¿cierto? Porque ellos ayudaron al rey, al faraón, a descifrar esos sueños y esas cosas que ellos tenían también, y pudieron ayudar a los de su pueblo y a mucha gente. Entonces, qué rico. Yo no sé, yo me sueño y hablo con mi esposo y yo le digo, ay, qué rico mi hijo, que el Señor la reviente, porque la va a reventar en el nombre de Cristo Jesús, y poderle dar casa a yo le digo a él, qué rico darle una casa a que se quiten de encima ese peso de estar pagando servicios, de que tienen que trabajar por obligación, porque si no los echan de la casa. O sea, es como que, ay, tan rico, padre, ¿cierto? O sea, es algo que uno anhela. O qué rico poder ir y saciarle el hambre a muchas familias, y por medio de ir a llevarles a esas familias ese alimento físico, le podamos llevar el alimento espiritual. Y, o sea, son sueños que tenemos y yo sé que el Señor los va a cumplir, ¿cierto? Él conoce nuestros corazones, y vuelvo y repito, si somos malos administradores, o si somos tacaños, si somos agalludos, que solamente queramos todo para nosotros y nada para allá,
que no nos importe el dolor de mi hermano. O sea, obviamente dice esperanza que el Señor no le va a dar esa unción hasta que usted no cambie, ¿cierto? Hasta que usted deje eso que hay en su corazón, ¿cierto? Tenemos que ser personas que de verdad queramos ayudar a otros, ¿cierto? Y tampoco ser despilfarradores, tampoco, porque hay personas que, vuelvo y repito, tienen su plática, pero la gastan en lo que no deben, ¿cierto? Por último, para terminar, mis hermanos, papá nos confía cosas y nos observa. Él aquí en Camino a la Libertad nos ha encomendado cosas, ¿cierto? Nos ha confiado cosas, por ahora aparentemente pequeñas, y Él nos está observando, pero si somos fieles en lo poco, Él nos va a poner en lo mucho, yo lo creo. Lucas 16:10 dice: si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes, pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Él nos conoce, ¿cierto? Él nos está observando y Él está mirando si somos deshonestos, si somos irresponsables, si no somos honrados. Él nos está mirando, y si somos fieles en lo poco, Él nos pone en lo mucho. Entonces, mis hermanos, necesitamos la unción del Espíritu Santo para estar bien equipados. Yo sé que el Señor nos está equipando, nos está entrenando, nos está preparando para recibir esa unción de gobierno, de riquezas que Él nos quiere entregar. Tenemos que estar bien equipados para que Él nos pueda entregar esos tesoros del cielo, del reino de los cielos. Por último, mis hermanos, algo que quiero resaltar aquí, y es que la palabra de Dios es un espejo, ¿cierto? Sabemos que es un espejo que nos muestra la realidad de cómo está nuestra vida. Muchas veces sucede que vamos a salir como de afán, se nos olvidó mirarnos al espejo y nos devolvemos. Creemos que estamos bien. No, yo me voy a ir así, pero resulta que, no, más bien voy a ir a mirar. Y resulta que tengo la pestañina regada, estoy despeinada, estoy ojerosa, ¿cierto? Yo creía que estaba bien y me iba a ir así. Pero resulta que cuando me miré en el espejo, no, me voy a arreglar un poquito para no estar tan fea, ¿cierto? Entonces, así es la palabra. Él con su palabra nos está diciendo: miren la realidad de sus vidas. Ustedes pueden creer que están muy bien, pero observen cómo están. Puede que estemos bien, ¿cierto? Cada cual sabe, puede que estemos bien, pero si no, esta es la oportunidad de pedirle a Él, de acercarnos a Él, de pedirle esa unción y decirle: Señor, ayúdeme a arreglar mi vida. Yo no quiero estar tan fea o tan feo, no quiero estar despelucada, ¿cierto? Quiero estar bien, Señor. Entonces, en esta noche yo creo que la palabra es ese espejo que nos está mostrando cómo estamos. Hoy la palabra es como ese escáner que nos está mostrando que hay cosas en nuestra vida que tenemos que dejar de hacer. Yo creo que hoy identificamos cosas que estamos haciendo que definitivamente delante del Señor sabemos tenemos que dejar de hacerlas, ya no más, ¿cierto? Hay otras cosas que tenemos que empezar a hacer, que sabemos que las tenemos que hacer, pero no las hemos hecho, entonces hay que empezar a hacerlas. Y otras cosas que las hemos estado haciendo bien, pero entonces tenemos que seguir haciéndolas, no podemos desmayar. Entonces, el Señor lo que quiere en esta hora es eso, mis hermanos, que identifiquemos que estamos fallando, como lo acabo de decir, que tenemos que hacer, que tenemos que dejar de hacer, que tenemos que seguir haciendo bien, y que recibamos toda esa unción que Él tiene para nosotros. Él quiere que seamos esos reyes y sacerdotes de su reino. No quiere que simplemente nos metimos en el agüita un poquito y ahí me quedé parado viendo a todo el mundo prosperar, viendo a todo el mundo servir, y yo ahí me disculpan como una momia, viendo que todo el mundo hace, le sirve, el Señor los usa, el Señor hace milagros, prodigios por medio de tantas personas, el Señor los prospera, los bendice, gobiernan bien, gobiernan sus hogares, gobiernan bien sus casas, y el mío patas para arriba y yo sigo igual ahí en la primera unción. No, el Señor quiere que avancemos, que nos sumerjamos y que seamos esos reyes y sacerdotes. Eso es lo que el Señor quiere. Entonces, mis hermanos, no podemos desmayar. Por eso, mi hermano me pone por favor el título del mensaje.
Dice, debes tenerla. ¿Qué debemos de tener? La unción. Es para ti. No es solo para mí, ni para mi esposo, ni para César, ni para Alejandra. Para ti, o sea, para cada uno de los que estamos acá. La unción del Señor nos la quiere dar a todos sus hijos. No es a unos cuantos, es para todos. O sea, para ti, para todos los que un día nos decidimos abrirle la puerta de nuestro corazón, ¿cierto? Es para ti. Ahora, es ahora, no es por allá cuando me provoque, o porque es que estoy muy joven, entonces todavía no, más bien despuesito. No, es que no, es ya, es ahora. Debes tenerla, es para ti ahora. Esa unción es para ti ahora. Tenemos que arrebatarla, ya sabemos y vimos de qué manera se aviva la unción, de qué manera la conservamos, cómo tenemos que estar arraigados a esa vid, de qué nos tenemos que despojar para mantener esa unción viva en nosotros. Mis hermanos, el Señor quiere que sus hijos en esta hora se levanten y resplandezcan, como lo dice el libro de Isaías. El Señor quiere, como lo dice su palabra, que si Él puso esa luz en nosotros, Él nos lavó, puso en nosotros vestiduras nuevas, vestiduras blancas, y puso su luz en nuestras vidas, es para que seamos esas lámparas puestas en alto y alumbremos. No podemos seguir por allá debajo de la mesa escondidos, tenemos que levantarnos y resplandecer. Vamos a declararlo a través de esta canción. El Señor Jesús a través de esta canción nos dice que Él es nuestro Dios, que Él es nuestro Salvador, que en Él estamos seguros y que sin temor nos levantamos y resplandecemos en la asignación que tú nos has dado a cada uno de nosotros, en los ministerios que en cada uno de mis hermanos tú has puesto. Yo declaro que ellos se levantan, que ellos resplandecen, que ellos son esa luz del mundo, que ellos son esa sal de la tierra, que ellos son tus escogidos, tus enviados, y que harán bien la tarea que tú les has encomendado, Señor, que se mantendrán fieles hasta el día de tu venida. Señor, yo lo declaro en el nombre poderoso de Cristo Jesús. A ti damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Hey, pero sabes, yo hoy una vez le hago la terapia de